Reina y Madre de Dios, de manera interrogativa. Vamos a ver, hermanos, según la Biblia, a quién se le llama reina. Y nada tiene que ver, hermano, con María, escogida de Dios y bienaventurada, pero sí tiene que ver con una creencia pagana que desde antiguo se adoraba a una reina llamada Reina del Cielo. Y vamos a partir de Jeremías capítulo 7, versículo 17 y 18, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿No ves lo que hacen estos en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos cogen la leña y los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la Reina del Cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, por provocarme a ira. Esto provoca ira al Señor. Esta es una provocación a la ira de Dios, el darle honor, el traerle ofrendas a una reina del cielo. Sí, Jeremías capítulo 44, versículo 16. ¿Lo tenemos, hermanos? La palabra que nos ha hablado en nombre del Señor no oímos de ti. Antes pondremos ciertamente por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer sahumerios, o como dice la versión 60, inciensos a la Reina del Cielo, y derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y fuimos hartos de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Mas desde el día que cesamos de ofrecer inciensos o sahumerios a la Reina del Cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo, y a cuchillo y a hambre somos consumidos. Y cuando ofrecimos sahumerios o inciensos a la Reina del Cielo y le derramamos libaciones, hicímosle nosotras tortas para tributarle culto, y le derramamos libaciones sin nuestros maridos. Bien, ahí, hermanos, otra vez el profeta Jeremías hace alusión a la adoración que existía a la Reina del Cielo. Ahí mismo, pero en el versículo 24 y 25, mire lo que dice. Y dijo Jeremías a todo el pueblo y a todas las mujeres: oíd palabra del Señor, todos los de Judá que estáis en tierra de Egipto. Así ha hablado el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: vosotros y vuestras mujeres proferisteis con vuestras bocas y con vuestras manos lo ejecutasteis, diciendo: cumpliremos efectivamente nuestros votos que hicimos de ofrecer sahumerios o inciensos a la Reina del Cielo y de derramarle libaciones. Confirmáis a la verdad vuestros votos y ponéis vuestros votos por obra. Israel, habiéndose rebelado a la palabra de Dios y siguiendo el camino de las gentes, entraron en esta adoración a la Reina del Cielo. ¿Quién es llamada la Reina del Cielo? En la Biblia, María nunca es llamada la Reina del Cielo. Pero hay un escrito, hermano, de un personaje llamado Alfonso María de Ligorio, que fue canonizado por la Iglesia Popular Romana
Y este hombre escribe un libro que se llama precisamente Las Glorias de María, de San Alfonso María de Ligorio. San, porque en realidad fue canonizado por la Iglesia Popular Romana. Usted puede encontrar esta información en una enciclopedia, en internet, y dice: Alfonso María de Ligorio fue un sacerdote y religioso italiano, obispo católico y fundador de los redentoristas. Es considerado como santo por la Iglesia Católica y su fiesta litúrgica se celebra el 1 de agosto. Es uno de los religiosos más conocidos en la Iglesia Católica. Nació el 27 de septiembre de 1696. Falleció el 1 de agosto de 1787. La canonización se llevó a cabo el 26 de mayo de 1839, es decir, 52 años después de su fallecimiento. La Iglesia lo canonizó santo y fue canonizado por el Papa Gregorio XVI. Quiere decir que su libro, su escrito, hermano, tiene gran peso en la creencia popular romana. Y bueno, este hombre escribe, hermano, este libro que, aunque la Biblia, hermano, como ya dijimos, nunca llama a María Madre de Jesús, la Reina del Cielo, sin embargo, este personaje, San Ildefonso de Ligorio, sí menciona a María como reina en sus escritos. En ese libro, Las Glorias de María, usted lo puede también buscar en línea, en internet, y le da simplemente la palabra buscar reina, y aparece la María referida en el libro de este hombre 232 veces. Aparece la referencia como la reina del cielo. Y este hombre, que es considerado santo por esta Iglesia, dice en su manifiesto del libro: por si alguno creyera demasiado avanzada alguna proposición escrita en este libro, declaro haberla dicho y entendido en el sentido de la Santa Iglesia Católica y de la sana teología. Por ejemplo, al llamar a María mediadora, mi intención ha sido llamarla tan solo mediadora de gracia, a diferencia de Jesucristo, que es el primero y único mediador de justicia. Bueno, ahí sutilmente hace una diferencia, pero la llama en su libro con letras mayúsculas mediadora de gracia, llamando a María omnipotente, como por los demás le han llamado San Juan Damasceno, San Pedro Damiano, San Buenaventura, Cosme de Jerusalén y otros. He pretendido llamarla así en cuanto que ella, como Madre de Dios, obtiene de Él cuanto le pide en beneficio de sus devotos, puesto que ni este ni de ningún atributo divino puede ser capaz una pura criatura como lo es María. Llamando, en fin, a María nuestra esperanza, entiendo llamarla tal porque todas las gracias, como entiende San Bernardo, pasan por sus manos. Todas las gracias, dice, pasan por sus manos. Y en este libro, hermano, para que se dé una idea de dónde viene esta creencia de que ella es la Madre de Dios y que es la Reina del Cielo, dice en una oración que está en este libro: María, dulce refugio de los pecadores, cuando mi alma esté para dejar este mundo, Madre mía, por el dolor que
que sentiste asistiendo a vuestro Hijo que moría en la cruz, asísteme también con tu misericordia. Arroja lejos de mí a los enemigos infernales y ven a recibir mi alma y presentarla al juez eterno. No me abandones, reina mía. Tú, después de Jesús, has de ser quien me reconfortará en aquel. Ruega a tu amado Hijo que me conceda por su bondad morir abrazado a sus pies y entregar mi alma dentro de sus santas llagas, diciendo: Jesús y María, os doy el corazón y el alma mía. Además, quiero leerles otra parte, cómo exalta a María de una manera no solamente como omnipotente, no solamente como reina del cielo, sino también como la intercesora, como la llama él en su libro, mediadora de gracia. Y mire lo que dice uno de los párrafos de este libro: debemos persuadirnos de que la protección de María es más grande y poderosa de lo que nos podamos imaginar, como dice San Germán, porque el Señor, que en la antigua ley era tan riguroso en el castigar, ahora tiene tanta misericordia aún con los reos de los mayores pecados. Pregunta Pelbarto y responde: ¿se porta así por los méritos y por el amor de María? Dice San Fulgencio: ¿cuánto hace que hubiera sido aniquilado el mundo si María no lo hubiera sostenido con su intercesión? Mas nosotros, dice Arnoldo de Chartres, podemos acercarnos a Dios en espera de todos los bienes, porque el Hijo es nuestro mediador ante Dios Padre y la Madre ante el Hijo. ¿Cómo no va a escuchar al Padre y a su Hijo cuando le presenta las llagas que ha recibido por salvar a los pecadores? ¿Cómo el Hijo no va a atender a la Madre cuando le recuerda que lo ha alimentado con sus pechos virginales? Dice San Pedro Crisólogo, con hermosas y firme expresión, que esta humilde doncella, habiendo alojado a Dios en su seno, exige como pensión del hospedaje la paz del mundo, la salvación de los que andan perdidos y la vida de los muertos. Dice el abad de Selles: ¿cuántos que merecían ser condenados por la divina justicia se han salvado por la piedad de María? Es que ella es el tesoro de Dios y la tesorera de todas las gracias, por lo que nuestra salvación está en sus manos. Ahí está lo que declara en su libro este llamado santo Ildefonso de Ligorio. Bien, pero eso es lo que dice el libro de este personaje, no lo que dice la Biblia. La Biblia, hermano, llama a una diosa pagana la reina del cielo, nunca a María. Y vamos a seguir considerando, hermano, en el nombre del Señor Jesús, lo que dice la Biblia acerca de María, Madre de Jesús. Isaías capítulo 7, libro del profeta Isaías capítulo 7. Lo tenemos, hermanos, un texto muy conocido. Dice allí la Escritura en el versículo 14. Amén. Por tanto, el mismo Señor dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y parirá hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Ahí está la profecía acerca de la Virgen María, que concebiría y pariría un hijo, y llamaríase su nombre Emmanuel, que como dice Mateo
es Dios con nosotros. Vamos ahí a Mateo capítulo 1. Ahora vamos a ver, hermano, lo que dice la Biblia acerca de María, Madre de Jesús. Ya vimos, hermano, lo que la Biblia refiere o a quién refiere como la reina del cielo, a una diosa pagana que desde antiguo se adoraba, un acto de idolatría en el cual cayó también el pueblo de Israel. Ya vimos, hermano, lo que refiere este llamado santo Ildefonso de Ligorio, pero es importante ver lo que dice la Biblia más que lo que dicen los hombres. Amén. Capítulo 1 de Mateo, versículo 18 en adelante, ¿lo tenemos? Dice ahí la Escritura: y el nacimiento de Jesucristo fue así, que siendo María su madre desposada con José, antes que se juntasen, se halló haber concebido del Espíritu Santo. Y José su marido, como era justo y no quisiese infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor le aparece en sueños diciendo: José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y parirá un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Versículo 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor, por el profeta, que dijo, precisamente el profeta Isaías, que acabamos de leer en Isaías 7:14. He aquí la Virgen concebirá y parirá un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que declarado es con nosotros Dios. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Y no la conoció, óigalo bien, no la conoció, y no se refiere a que no se la hubieran presentado, no, se refiere a conoció en cuanto al acto marital. Y no la conoció hasta, ahí marca un hasta cuándo, hasta que dio a su hijo, o que dio a luz a su hijo primogénito. La versión antigua dice hasta que parió a su hijo primogénito y llamó su nombre Jesús. Hay dos cosas importantes que observar. Una, que sí conoció a María como su esposa, como su mujer, después de que parió a su hijo primogénito. No dice su hijo unigénito, no, sino su hijo primogénito. Y al hablar de primogénito es que se habla de un segundo o de más. Pero vamos a seguir considerando con base en la Escritura lo que la Biblia habla acerca de María. Evangelio según Lucas capítulo 1. Además, hermanos, el matrimonio como el que tuvo José y María, según Hebreos 13:4, dice: honroso es en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, mas a los adúlteros y a los fornicarios juzgará Dios. El matrimonio, hermano, es honroso, no es algo sucio, no es algo pecaminoso, no, de ninguna manera. Dios, hermano, instituyó el matrimonio y como tal, el matrimonio es honroso. Amén. Además, los hijos que precisamente vienen del matrimonio, dice la Biblia que son herencia del Señor, son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Salmo 127. Y por supuesto que Dios no iba a usar algo sucio, algo abominable, para que vinieran los hijos. El matrimonio en su orden es honroso, es puro, es santo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Dijimos Lucas capítulo 1, versículo 30 en adelante, vamos a leer.
en el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia cerca de Dios. He aquí concebirás en tu seno y parirás un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y le dará el Señor Dios el trono de David su padre, y reinará en la casa de Jacob por siempre, y de su reino no habrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Porque no conozco varón. Otra vez se habla en el sentido de conocer conyugalmente al varón, obviamente en el matrimonio. Dijo María: ¿Cómo será esto? Porque no conozco varón. Versículo 35 sigue diciendo: y respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. He aquí Elizabeth tu parienta, también ella ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes a ella, que es llamada la estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase a mí conforme a tu palabra. Y el ángel partió de ella. En aquellos días, levantándose María, fue a la montaña con prisa a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que como oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo es llamada María en la Biblia, hermano? Bendita entre las mujeres. Entonces, alguien ha dicho, tergiversando el mensaje de nosotros, el mensaje de la predicación, que nosotros no queremos a María, que despreciamos a María. De ninguna manera. Nosotros le amamos por cuanto ella fue una mujer santa y digna de imitar en su comportamiento, en su vida santa que llevó. Bendita tú entre las mujeres y bendita el fruto de tu vientre. ¿Y de dónde esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque aquí como llegó la voz de tu salutación a mí, o a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor. Y oiga bien lo que dijo María: y mi espíritu se alegró en Dios. ¿Dios qué, hermano? Mi Salvador. María reconoce al Señor como su Salvador. Y ella asimismo se dice en el versículo 48: porque ha mirado a la bajeza de su sierva, de su esclava, dice la versión católica, ha mirado a la bajeza de su esclava, porque aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Ahí está, como nosotros la debemos de llamar bienaventurada. Amén, hermanos. Amén. Eso es lo que la Biblia dice acerca de María. Pero vamos a seguir viendo, hermano, ahí un hecho que sucedió en las bodas de Caná. Evangelio según Juan, capítulo 2. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos, hermanos? Vamos a leer desde el versículo 1. Dice en el nombre del Señor Jesús: y al tercer día hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fue también llamado Jesús y sus discípulos a las bodas. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: vino no tienen. Y dícele Jesús: ¿qué tengo yo contigo, mujer?
Oiga bien que no le dice madre. ¿Por qué, hermano? Porque Dios es muy sabio y Él quería quitar esa idea de que María fuese madre de Dios. Incluso la versión latinoamericana dice en este texto: ¿qué quieres de mi mujer? Tampoco menciona que la haya llamado madre, sino que dice: ¿qué tienes o qué quieres de mi mujer? Aún no ha venido mi hora. Continuamos leyendo el versículo 5. Su madre dice a los que servían: haced todo lo que os dijere. Esta mujer, su madre, María, hermano, habla palabras sabias, palabras proféticas, de que era necesario que nosotros hiciéramos, como dijo María, todo lo que Jesús nos diga, todo lo que Jesús nos dijere. Pues ¿qué dijo María, madre de Jesús? Haced todo lo que os dijere. Entonces, a nosotros obedecer cabalmente los mandamientos de nuestro Señor Jesús, a la vez obedecemos las indicaciones que dejó su madre cuando dijo: haced todo lo que Él os dijere. Amén. Gloria a Dios. Vamos al Evangelio según Mateo, capítulo 12. Mateo, capítulo 12, versículo 46 al 50. ¿Lo tenemos, hermanos? Y estando él aún hablando a las gentes, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera. Para aquellos que dicen que no tuvo hermanos, aquí dice la Biblia, y usted lo puede ver también en la versión católica, Biblia latinoamericana, que dice en este texto: tu madre y tus hermanos están allí afuera. Así literalmente dice la versión latinoamericana: tu madre y tus hermanos están allí fuera. Sigue diciendo, versículo 47, y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están fuera, que te quieren hablar. Y respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Aleluya. La versión latinoamericana dice en este último versículo: tomen a cualquiera que cumpla la voluntad de mi Padre, y este es para mí un hijo, una hermana o una madre. Ahí está como el Señor Jesús nunca exaltó de manera superior a María por encima de los demás discípulos. Él dijo: aquel que hiciere la voluntad de mi Padre, este es mi hermano y esta es mi hermana y mi madre. Es decir, que los dejó en el mismo nivel. No exaltó a María por encima de los demás. Esto es lo que la Biblia nos dice, hermano. Lucas capítulo 11, Evangelio según Lucas capítulo 11, versículo 27 y 28. Dice en el nombre del Señor Jesús: y aconteció que diciendo estas cosas, una mujer de la compañía, levantando la voz, le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los pechos que te criaron. La versión latinoamericana dice en este versículo: feliz la que te dio a luz y te crió. está otra, como alguien de la compañía, no Jesús,
alguien de la compañía quiso exaltar a María por encima de todos los demás. ¿Y cuál fue la reacción de nuestro Señor Jesús? Versículo 28. Y Él dijo: antes bienaventurados. La versión latinoamericana dice: felices los que escuchan la palabra de Dios y la observan. Esos son los que son bienaventurados, los que escuchan la palabra de Dios y la guardan. Eso es lo que hace bienaventurado a cualquiera, hermano: el escuchar la palabra de Dios y obedecerla. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Volviendo al Evangelio según Mateo capítulo 13. Gloria a Dios. Dice ahí la Escritura en el versículo 54. Al 56. ¿Lo tenemos? Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que ellos estaban atónitos y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estas maravillas? La versión latinoamericana dice: pero si su madre es María y sus hermanos son, de manera en símbolos de admiración, porque se admiraban de su doctrina, se admiraban de la forma en que él hablaba. Y dice ahí entonces el versículo 55, la versión latinoamericana: pero si su madre es María y sus hermanos son Jacobo y José y Simón y Judas, en forma de admiración. Ahí está, menciona hasta por nombre sus hermanos. Y sigue diciendo, ¿qué decían? ¿Y no están todas sus hermanas con nosotros? También tenía hermanas. ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban en él. Mas Jesús les dijo: no hay profeta sin honra sino en su tierra y en su casa. Y no hizo allí muchas maravillas a causa de la incredulidad de ellos. María tuvo más hijos, la Biblia lo dice. María tuvo inclusive hijas. Y ella, hermano, y José eran bienaventurados por este hecho. Pues ¿qué dice el Salmo 128, perdón? ¿Qué dice el Salmo 128? Vamos ahí. Versículo 1: bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado tú, y tendrás bien. Tu mujer será como parra que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivas alrededor de tu mesa. Y luego dice el versículo 4, que eso es una bendición, hermano. He aquí que así, ¿cómo así? Teniendo, hermano, alrededor de su mesa sus hijos, así será bendito el hombre que teme al Señor. Sin duda, José y María fueron muy bendecidos porque temían al Señor y fueron bendecidos también con hijos. Como ya hemos dicho y dice la Biblia, honroso es en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, mas a los adúlteros y a los fornicarios juzgará Dios. Gloria a Dios. Amén. Amén. Ahora vamos a ver una escritura, hermano, la cual han utilizado para declarar que Jesús dejó a María como madre de toda la humanidad.
Evangelio según Juan, capítulo 19. Gloria a Dios. Versículo 25 y 26. Lo voy a leer, hermano, como dice la versión católica latinoamericana. Gloria a Dios. Y estaban junto a la cruz de Jesús, dice la versión Casiodoro de Reina, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y aquí hago una aclaración. La versión latinoamericana es aquí donde dice: Jesús al ver a la madre. La versión antigua de Casiodoro de Reina dice: como vio Jesús a la madre. No dice a su madre como dicen otras versiones nuevas, sino que dice como vio Jesús a la madre. Vuelvo y repito, la versión latinoamericana dice: Jesús al ver a la madre, y junto a ella al discípulo que más quería, dijo a la madre. Versión latinoamericana no dice dijo a su madre, no, dijo a la madre: mujer, ahí tienes tu hijo. ¿A qué madre le dijo: mujer, ahí tienes tu hijo? ¿Cuál es el discípulo que él amaba, hermano? Juan el apóstol. ¿Estaría la madre de Juan el apóstol ahí presente, hermano? Sí. La madre de Juan el apóstol también estaba allí presente. ¿Dónde lo dice? Vea lo que dice Mateo 27, versículo 50. Vamos a leer del 50 al 56. ¿Lo tenemos? Mas Jesús, habiendo otra vez exclamado con gran voz, dio el Espíritu. He aquí el velo del templo se rompió en dos, de alto a abajo, y la tierra tembló y las piedras se hendieron, y abriéronse los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y salidos de los sepulcros después de su resurrección, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y el centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera, diciendo: verdaderamente Hijo de Dios era este. Y estaban allí muchas mujeres. ¿Dónde allí? Cuando el Señor, hermano, expiró, o cuando el Señor dio el Espíritu, estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido de Galilea a Jesús sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, por cierto, había muchas Marías, y María, la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Estaba presente, hermano, la madre de Juan, el apóstol amado, el discípulo amado. Sí, allí estaba presente. Entonces, si Jesús, hermanos, hubiera referido a otra mujer que no era la madre de Juan, en ese supuesto, hermano, primero, Jesús, al referirse a otra mujer, es decir, como se enseña y se cree,
si se hubiera referido a María, su madre, diciéndole: mujer, he ahí tu hijo, refiriéndose al discípulo amado, a Juan. En primer lugar, el Señor Jesús no hubiera dicho verdad. ¿Por qué? Juan, el discípulo amado, no era su hijo de María, madre de Jesús. ¿Verdad que no? Y además, hermano, ¿cómo cree que se hubiera sentido la verdadera madre de Juan estando ahí presente? Hubiera dicho: bueno, pues, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué le dice a María: he ahí tu hijo, cuando yo estoy aquí presente? Yo fui la que lo concebí, yo fui la que lo dio a luz, yo fui la que lo crié. Y ahora le está diciendo a María que ahí está su hijo. Hubiera sido sin duda, hermano, además de no ser de verdad, hubiera sido una situación muy incómoda para ambas mujeres, tanto para María, madre de Jesús, como para la madre de los hijos de Zebedeo. ¿Dónde dice la Escritura, hermano, de manera más explícita quiénes eran los hijos de Zebedeo? Mateo capítulo 4, versículo 21. ¿Lo tenemos, hermanos? Y pasando de allí vio otros dos. Vuelvo a leer. Y pasando de allí vio otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en el barco con Zebedeo su padre, que remendaba sus redes, y los llamó. ¿Quiénes eran, hermano, los hijos de Zebedeo? Jacobo y Juan. ¿Por qué Dios, hermano? ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo le dio ese encargo diciendo a Juan: he ahí tu madre? Si Juan ya sabía que era su madre, y diciéndole a la madre de Juan, porque ahora ya sabemos que no se refirió a su propia madre, sino a la madre de Juan. ¿Por qué el Señor le recalca esa responsabilidad de madre? He ahí tu hijo, y a él le dijo: he ahí tu madre. Porque el Señor, que sabe todas las cosas, hermano, sabía lo que habría de suceder a la madre de Juan. Mire, hay una escritura ahí en Lucas capítulo 23, y también sabía el Señor, hermano, lo que le iba a suceder a los hijos de la esposa de Zebedeo, o la madre de los hijos de Zebedeo. Lucas capítulo 23, lo tenemos, versículo 26. Y llevándole tomaron a un Simón Cirineo que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía una grande multitud de pueblo y de mujeres, las cuales le lloraban y lamentaban. Mas Jesús, vuelto a ellas, les dice: hijas de Jerusalén, no me lloréis a mí, mas llorad por vosotras mismas. ¿Y por quién? Y por vuestros hijos. ¿Qué había de pasar? El Señor, que sabe todas las cosas, sabía, hermano, lo que pasaría a los hijos de aquella mujer, madre de Juan, el discípulo amado.
¿Qué les aconteció? Ya no se hace mención, hermano, de Zebedeo. Muy posiblemente la madre de los hijos de Zebedeo, es decir, la madre de Jacobo y de Juan, pudo haber quedado viuda, pues ella se aproxima al Señor Jesús allí en Mateo capítulo 20 pidiéndole algo. No fue Zebedeo el que se aproximó pidiendo esta petición, sino precisamente esta mujer, la madre de Jacobo y de Juan. 20 de Mateo, versículo 20. ¿Lo tenemos? Entonces se llegó a él la madre de los hijos de Zebedeo, con sus hijos, adorándole y pidiéndole algo. Y él le dijo: ¿qué queréis? Ella le dijo: di que se sienten estos dos hijos míos, es decir, Jacobo y Juan, el uno a tu mano derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Sin duda, esta mujer, pensando en sus hijos, los quería dejar muy amparados y con una buena posición en el reino del Señor. Bueno, es lo que ella decía, pero mire lo que el Señor les dice. Versículo 22. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Sabía esta mujer al venir con esta proposición o con este ruego? No sabía. Jesús le dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el vaso que yo de beber y ser bautizados del bautismo de que yo soy bautizado? Y ellos le dicen: podemos. Y él les dice: a la verdad mi vaso beberéis, y del bautismo de que yo soy bautizado seréis bautizados. Hablando de su sufrimiento, hablando de su aflicción que había de pasar. Sigue diciendo: mas el sentaros a mi mano derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está aparejado de mi Padre. Ahí está, hermano, otra vez esta mujer, la madre de Jacobo y de Juan. Pero volvemos al punto: ¿por qué el Señor le recordaría esta responsabilidad a Juan como hijo y a su madre como tal, como madre? Diciendo: mujer, he ahí tu hijo, y luego le dijo al discípulo: he ahí tu madre. Si ya Zebedeo no estaba, hermano, solamente le quedaban sus dos hijos. Próximamente, hermano, según nos narra el capítulo 8 de los Hechos, se levantó una grande persecución en la iglesia. Mire lo que dice Hechos 8, versículo 1 al 4. ¿Lo tenemos? Y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban. Y en aquel día se hizo una grande persecución en la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y llevaron a enterrar a Esteban, varones piadosos, e hicieron un gran llanto sobre él. Entonces Saulo asolaba la iglesia, entrando por las casas y trayendo hombres y mujeres, los entregaba en la cárcel. Mas los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando la palabra. Hubo esta grande persecución. Y mire lo que le pasó, hermano, precisamente a uno de los hijos de Zebedeo. Hechos capítulo 12, versículo 1 y 2. ¿Lo tenemos? Hechos 12, 1. Y en el mismo tiempo el rey Herodes echó mano a maltratar a algunos de la iglesia y mató a cuchillo. ¿A quién, hermano? A Jacobo, hermano de Juan. Esta madre, hermano, quedó muy posiblemente sin su esposo. Ahora sí,
podemos afirmar, quedó muy pronto, hermanos, sin su hijo Jacobo o Santiago, como traducen otras versiones. ¿Y quién le quedó a esta mujer? Solamente su hijo Juan. Sabemos que Juan fue uno de los apóstoles que murió ya siendo un anciano, pues él, hermano, casi ya de 100 años vivió o sufrió en la isla de Patmos, aquel destierro, donde por cierto el Señor le mostró su gloria y la revelación del Apocalipsis. Pero fue un apóstol, un discípulo, hermano, el discípulo amado, que había de vivir más tiempo, y sabiendo Jesús todas las cosas, por eso le dice a aquella mujer, he ahí tu hijo, y le dijo al discípulo, he ahí tu madre. Jesús no pudo haber mentido diciéndole a una mujer, he ahí tu hijo, diciéndole a la madre de él que Juan era su hijo. No, hermano, él no pudo haber mentido. Y además no pudo haber dejado en vergüenza a la verdadera madre de Juan cuando ella allí estaba presente. Bendito el nombre del Señor Jesús. Vamos a considerar, hermanos, otra parte de este tema, ya que la fe que algunos profesan a María, basado no en la Biblia, sino en los escritos de San Ildefonso de Ligorio, que ponen a María como mediadora de toda gracia. Vamos a ver lo que la Biblia dice. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5. ¿Lo tenemos? Porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es ese mediador? Jesucristo, hombre. Él es asimismo Dios y Él es asimismo el mediador. ¿Qué dice ese texto tan conocido de Juan 14:6? Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No dijo nadie va, como refiriéndose a otra persona, no, sino nadie viene al Padre, refiriéndose a él mismo, sino por mí. Amén. Hebreos capítulo 4. La carta a los Hebreos capítulo 4, versículo 14. Dice ahí la escritura, por tanto, teniendo un gran pontífice, ¿sabe lo que significa pontífice, hermano? Aquí hice una anotación. Pontífice es un término procedente del latín pontifex, que significa constructor de puentes. ¿Para qué sirve un puente, hermano? Para unir, precisamente para ser el medio de un lado al otro. Eso quiere decir pontífice. ¿Y quién es llamado aquí pontífice, hermano? Jesús, el Hijo de Dios. Versículo 15, porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, mas tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿En quién está esa gracia, hermano? ¿En María? No, en Jesús. Lleguémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Amén. Capítulo 7 de aquí mismo de Hebreos, leo del versículo 22 al 26.
Tanto de mejor testamento es hecho fiador Jesús. Y los otros, cierto, fueron muchos sacerdotes, en cuanto por la muerte no podían permanecer, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar eternamente a los que por él se allegan a Dios. ¿Por cuál él, hermano? Por el Señor Jesús, viviendo siempre, ¿para qué, hermano? Para interceder por ellos. ¿Quién es el que intercede, hermano? El Señor Jesús. Esta función no se la deja a ningún otro, hermano, ni a María, ni a Pedro, ni a Juan. Él es el que intercede por nosotros. Versículo 26, porque tal pontífice nos convenía, santo. Recuerde lo que es pontífice, constructor de puentes. Tal pontífice nos convenía, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Romanos capítulo 8, la carta a los Romanos 8, versículo 34. ¿Lo tenemos? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios. Recuerde lo que es diestra, el poder de Dios. El que también, ¿qué hace, hermano? Intercede por nosotros. ¿Quién es el que intercede por nosotros? Cristo Jesús, hermano. Es el que intercede por nosotros. Aún, hermanos, en las oraciones, mire lo que dice ahí el versículo 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, dice la versión 60, porque el Espíritu intercede, ¿por quién? Por los santos. Otra versión dice, porque el Espíritu intercede por los creyentes. ¿Quién es el que intercede, hermano? El Espíritu. ¿Y quién es el Espíritu? ¿Será otro diferente? ¿Será otra persona? No, hermano. Lea lo que dice 2 Corintios 3:17 y ahí nos declara quién es el Espíritu. 2 Corintios 3:17, porque el Señor es ¿quién, hermano? El Espíritu. El Señor, hermano, el Señor Jesucristo es el Espíritu y Él es el que intercede por nosotros aún en nuestras oraciones. Gloria a Dios. Él es el mediador, aleluya. Él es el que intercede. Esta función, hermano, no la delegó a ningún otro, ni aún a María. Bendito el nombre del Señor Jesús. Vimos, hermano, a quién refiere la Biblia como la reina del cielo, a una diosa pagana. Vimos, hermano, cómo San Ildefonso de Ligorio refiere a María como la reina del cielo y como la madre de Dios. Digo lo que dice San Ildefonso de Ligorio, pero no es lo que dice la Biblia. La Biblia, hermano, dice de María que ella fue ciertamente bienaventurada y por cierto, hermano, deja un buen ejemplo a las hermanas, a las mujeres hoy en día, pues cuando la Biblia menciona los discípulos que perseveraron después de la muerte y resurrección del Señor Jesús, ¿sabe a quién menciona entre los que perseveraban? De 120 en número, precisamente dice Hechos 1:14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos.
Una mujer que dio buen ejemplo, perseverando en la doctrina y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia solamente pone como al único intercesor y mediador a Jesucristo. Función que no delega a nadie más, según la Biblia.